Bueno, lo que vamos a ver hoy es la última unidad, que es nivelación. Vamos a hacer un repaso rápido sobre el instrumento. Esto era un nivel o nivel topográfico, se le dice también. Hay distintos tipos. Está el nivel convencional, ¿sí? Que es nivel convencional porque tiene un nivel tórico que se nivela antes de efectuar la lectura, ¿sí? Después tenemos el nivel automático, que este posee un sistema automático para generar una visual horizontal, ¿sí? No hay que nivelar antes de hacer la lectura. Y después tenemos, bueno, acá hay varios tipos. Este es uno más antiguo, este es uno más moderno, también como está este. Y después están los niveles digitales, que ya no hay que hacer la lectura, solamente apuntar hacia la regla o la mira. Este es un esquema de lo que sería un nivel. Tenemos el anteojo, después tenemos el nivel tórico que les había comentado, y el nivel tiene tres ejes, ¿sí? Igual que el teodolito. Tenemos el eje principal, ¿sí? Como el del teodolito, que coincide con la vertical del lugar, que sería la línea R', ¿sí? El eje de colimación, que es el que pasa por el anteojo, que es la línea C', y el eje del nivel, que es la línea tangente a la burbuja del nivel tórico cuando ésta está centrada, ¿sí? Entonces, teniendo esos tres ejes son el eje principal, como le dije, coincide con la vertical del lugar, alrededor que gira la aliada, eje de colimación y el eje de nivel. Estos tres ejes deben cumplir la condición de que el eje principal debe coincidir con la vertical del lugar y el eje de colimación y el eje del nivel deben ser paralelos entre sí y ser perpendiculares al eje principal, ¿sí? Silencio. Si no se cumple esas condiciones, vamos a ver que estamos en presencia de error más adelante. En los niveles convencionales, les dije, teníamos que centrar una burbuja antes de hacer la lectura, apuntábamos a la mira, y antes de hacer la lectura teníamos que centrar. Generalmente nosotros veíamos este cuadradito que está acá, o sea, veíamos la burbuja con un sistema de prisma. Nos mostraban la mitad de la burbuja en un prisma, la mitad de la burbuja en el otro, y cuando nosotros, accionando el tornillo para nivelar, cuando coincidía la burbuja en ambos prismas, es cuando estaba nivelado, ¿sí? Entonces este prisma estaba al lado del ocular de lectura, entonces uno se corre un poquito más del ocular de lectura y ya podía ver si estaba nivelada o no la burbuja. Acá vemos otro ejemplo. Acá está desnivelada. Con el tornillo efectuamos movimientos hasta que esté en esta posición. Una vez estaba en esta posición, hacíamos la lectura. Acá hay otro. Podía estar afuera, o en algunos instrumentos puede estar también dentro del ocular, ¿sí? Esto sería el ocular, lo que estamos viendo, y abajo vemos un compartimiento en el que ya está incluida el prisma, y vemos el estado de la burbuja, si está nivelada o no. En el caso de que sea un nivel automático, tiene un sistema de compensación
adentro de prismas, ¿sí? Prismas basculantes, que lo que hacen es generar, al bascular con la gravedad, generan una visual horizontal, ¿sí? Este sistema de compensación tiene, este puede ser otro, tiene diferentes tipos de disposición de los prismas según el fabricante. Este sistema de compensación tiene un cierto rango, ¿sí? Por eso, de todas formas, o sea, tiene un cierto rango, por ejemplo, de 2 minutos más o menos de inclinación. O sea que si está más inclinado que eso, no nos va a llegar a compensar todo el error, ¿sí? Entonces, aunque tengamos un sistema de compensación, igual vamos a tener que nivelar nuestro instrumento, ¿sí? En ambos casos tenemos que estacionar el instrumento como se estacionaba un teodolito, pero solamente tenemos un nivel esférico, ¿sí? En ambos casos el nivel esférico hace una primera aproximación de la verticalidad, y en el caso del teodolito convencional nivelamos el nivel tórico antes de cada lectura, ¿sí? Del nivel convencional, dije. Y en el caso del nivel automático no tenemos que nivelar antes de cada lectura, ya que al nivelar el nivel esférico, ya el poco error que podamos tener ya está absorbido por este sistema de prisma automático, ¿sí? Entonces con este miramos directamente la lectura. Acá tienen un prisma, un prisma se ve lo que está acá abajo. Entonces nosotros mirando por la visual, por el anteojo, podemos, sin tener que hacer un gran movimiento, ya podemos ver directamente desde ahí si nuestro nivel esférico está centrado, ¿sí? Antes de efectuar la lectura. Eso es para control nomás, ¿sí? No es que haya que nivelar, o sea, si se desnivela hay que nivelarlo, pero no es que haya que nivelarlo a cada rato. Eso generalmente queda nivelado, pero por las dudas, como esto se ocupa en obras y en diferentes lugares donde a veces hay mucha gente que pasa, toca los instrumentos o maquinaria, entonces lo que pasa es que por ahí se desnivela por alguna maquinaria que pasa. Por eso es importante tener a mano este prisma para ver si está nivelado o no nuestro nivel esférico. Este es un modelo más moderno, y también están de este modo modelos que son simples. Acá vemos que tienen las partes. Tenemos el objetivo, tenemos el ocular, el botón de enfoque. Con este botón, dice botón, este sería tornillo de enfoque. Con ese tornillo hacemos girar y enfocamos la imagen, ¿sí? Para poder leer la regla. El colimador es esta mira, una mira que está acá arriba, como la que tienen los teodolitos, las estaciones totales. El compensador nos muestra, como está acá adentro, ¿sí? No lo vemos, el compensador del sistema de prismas. El nivel circular o esférico, y el tornillo de ajuste horizontal, dice acá. Este tornillo es para movimientos horizontales, ¿sí? El nivel, a diferencia del teodolito, no tiene tornillo de fijación, estos últimos, a menos que sea un nivel para mucha precisión. Los niveles no se traban limbo, ¿sí? Este es un nivel estándar, así que no tiene nivel tornillo de fijación, ¿sí? Este tornillo es un tornillo sin fin. Este tornillo sigue del otro lado, fíjense cómo está. El tornillo empieza acá
y del otro lado tenemos el mismo tornillo, ¿sí? Ambos tornillos hacen la misma función. Eso es para comodidad del operador, si es derecho o zurdo. Y abajo tenemos los tornillos calantes o de nivelación, y abajo la placa nivelante, la base nivelante. Esto que vemos acá, que está en negro, que se ve como una reglita, ¿sí? Es un limbo horizontal. Un limbo horizontal, pero que no tiene mucha precisión, ¿sí? Se lo usa de forma auxiliar, porque el nivel no es para medir ángulos, pero se lo usa de forma auxiliar para hacer relevamientos expeditivos, ¿sí? O para replantear algún ángulo de forma expeditiva, un ángulo de alineamiento para tirar no sé, a 90 grados por ejemplo, y hacer una cuadrícula de nivelación, o para levantar coordenadas polares, ¿sí? Ya van a ver, ya les voy a mostrar cómo se pueden levantar coordenadas polares con el nivel. Acá vemos cómo se utilizaría el nivel, ¿sí? Fíjense el limbo que les contaba recién. En algunos instrumentos se puede ver en el interior mediante un ocular similar al teodolito, pero en la mayoría, al no ser un limbo de precisión y no tener los mismos cuidados que tiene el limbo del teodolito, generalmente está afuera, ¿sí? Está afuera o se ve así a simple vista nada más, ¿sí? Acá tenemos, está todo escondido, pero se ve la parte que para la lectura. Lo que se ve en el ocular, espero, voy a cambiar de mouse porque estoy teniendo problemas con mi mouse. Lo que se ve a través del ocular de lectura van a ser estas 4 hilos reticulares, ¿sí? Va a ser uno vertical y 3 horizontales. El horizontal del medio se va a llamar hilo medio, y los dos de arriba y de abajo, hilo superior e hilo inferior, ¿sí? Ya van a ver por qué tenemos tres hilos. Los anteojos también hay de dos tipos, aunque ahora ya la mayoría tiene un solo tipo, que es el que invierte la imagen, que nos permite ver la imagen en la posición normal, y la que no invierte la imagen, que se ve la imagen dada vuelta, ¿sí? En forma invertida. Por ejemplo, los números se ven en forma invertida y todo se ve en forma invertida. Esto también tiene los teodolitos, ¿sí? Porque el hecho de que no invierta la imagen y que no se vea de forma normal, es porque tiene un lente menos, ¿sí? Al tener un lente menos, entonces permite que el anteojo sea más pequeño y permite una imagen más brillante y clara, como dice acá.
Entonces ganamos claridad y ganamos imagen, ¿sí? Pero tenemos que acostumbrarnos a visualizar todo de forma invertida, que una vez que se acostumbran no es tan difícil, pero en la actualidad ya casi todos los niveles y teodolitos y estaciones totales ya tienen la imagen invertida, o sea en posición normal, ¿sí? Y bueno, y después están los niveles de precisión, que es este que vemos acá, al cual se le acopla un aditamento, que es esto, ¿sí? Y queda formado de esta forma. Esto que se le pone es un micrómetro, ¿sí? De placas plano paralelas, ¿sí? Acá tiene, en esta parte tiene un lente y unos prismas, ¿sí? Que giran, y lo que hace es como agregarle un micrómetro a nuestro nivel. Acuérdense cuando nosotros leíamos los ángulos de los teodolitos, se acuerdan que ni bien mirábamos el ángulo, accionábamos el micrómetro, se hacían coincidir las líneas y ahí recién leíamos la lectura más la lectura fina que estaba acumulada en el micrómetro. En este caso, en el nivel nunca hay micrómetro, excepto que se le agregue uno. Entonces siempre el nivel siempre se estima, a menos que pongamos un micrómetro, y en este caso podemos hacer mediciones más precisas, ¿sí? Esto generalmente se ocupa solamente para nivelaciones de precisión, ya sea para obras de infraestructura muy importantes como represas o puentes, por ejemplo, para ocultación del puente, para ver pequeñas variaciones que sean importantes. Para todo lo demás, existe Mastercard, no, mentira, para todo lo demás generalmente se ocupan estos niveles que no tienen micrómetro, pero varían en la precisión según el aumento que tengan, ¿sí? Según el aumento se puede ver más lejos, y los niveles lo que tienen es que tienen menos aumento que los teodolitos, entonces se ven menos distancias, ¿sí? Aparte del nivel, lo que usamos también son miras o reglas, ¿sí? Que tienen distintas formas, pero esto es indistinto, ¿sí? Con cualquier nivel se puede usar cualquier mira, excepto con el nivel digital. Lo que hace es medir una mira especial, que justo no tengo ni una foto, una mira especial que no tiene ningún número, que solo es un código de barra, es como si fuera un código de barra alargado, ¿sí? Y el nivel, mediante un láser, ¿sí? Lee ese código de barra y nos dice la altura de ese punto. En cambio, en estos tenemos que efectuar la lectura nosotros y anotarla. Fíjense, esto sería un ejemplo de lo que nosotros vemos, a través del ocular de lectura. El hilo medio, el hilo superior y el hilo inferior. Acá tenemos otro ejemplo: hilo medio, hilo superior y hilo inferior. Primero vamos a ver cómo están divididas las reglas, ¿sí? Depende de la regla que sea, pero generalmente lo más común es
esta división, ¿sí? Fíjense, de el 0,7 a 0,8 tenemos 10 centímetros, ¿sí? El 0,7 comienza en esta línea y termina en esta línea, ¿sí? Este 0,7 quiere decir 0 metros punto 7 decímetros, ¿sí? Sería 0,70, ¿sí? Entonces, del 0,70 al 0,80 tenemos 10 centímetros, y fíjense que si dividimos esos 10 centímetros en pedacitos, tenemos que cada cuadradito es 1 centímetro. Y ahora seguramente se preguntarán por qué no están todos los cuadraditos separados directamente, o por qué no hay líneas nada más como una regla normal, y por qué tenemos una especie de E dibujada ahí. Es solamente por practicidad, y van a ver que eso hace que sea más rápido la lectura en el campo, ¿sí? Entonces, ya que nosotros sabemos que hasta la E, hasta que termina la E, o sea hasta acá, tenemos 5 espacios, ¿sí? 5, o sea 5 centímetros. Si nosotros estamos leyendo arriba de la E, ya sabemos que pasamos los 5 centímetros, ¿sí? Y es una marca nomás, es como que nos dice que a partir de la E para arriba ya nos pasamos los 5 centímetros. Es algo que hace más fácil la medición, más rápida al momento de medir. Del mismo modo, del 0,8 al 0,9 también tenemos 10 centímetros, y está dividido de la misma forma. Los primeros 5 tenemos la E, y después tenemos los centímetros separados, ¿eh? Como ven, la menor división de la regla en esta regla es de 1 centímetro. Entonces, si nuestra mira cae por la mitad de 1 centímetro, esto tendremos que estimarlo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo numérico acá. En este caso, fíjense, tenemos hilo medio, hilo superior y hilo inferior. El hilo medio está acá, entre el 34, el 3.4 y el 3.5, ¿sí? Eso ahí hay un punto, pero no se ve. Nada más. Entre 3.4 y 3.5, ¿sí? Y está en el, fíjense, está en el séptimo, pasando el séptimo centímetro, ¿sí? Fíjense que tenemos hasta la E tenemos 5, ya sabemos que tenemos 5, entonces contamos la cantidad de espacio que tenemos hasta la mira, ¿sí? 5 más un espacio más otro espacio, ¿sí? Entonces 7.
esto se escribe de esta forma: 3,4, y se escribe primero el número que está acá y después la cantidad de centímetros. 3,47. Y si tuviéramos que estimar, si en este ejemplo no cayera justo en el límite, tendríamos que estimar, y eso que estimamos lo ponemos acá al lado también. Si es, por ejemplo, si estuviera acá nuestra mira, sería 3,47, y esto que está acá sería la mitad de un centímetro, ¿sí? O sea, sería 0,5. Sería 3,475, ¿sí? Esa sería la lectura si estuviera acá la mira, el hilo medio. Ahora vamos a dejarle nomás donde estaba. Ahora vamos a hacer la lectura del hilo superior. La lectura del hilo superior va desde 3,5 para arriba, o sea que nuestra lectura es primero 3,5, y después tenemos dos espacios hasta llegar al hilo de retículo, al hilo superior. Entonces 3,5, 2, y como no tenemos más una fracción, quedan 3,5, 2. De la misma manera vamos al hilo inferior. El hilo inferior está también entre el 3,4 y el 3,5. Entonces comenzamos con 3,4, y la cantidad de fracciones que tenemos hasta llegar a nuestro hilo inferior, ¿sí? 1, 2. 3,4, 2. Ahora vamos a hacer otro ejemplo acá abajo rápido. Tenemos el hilo medio, hilo superior e hilo inferior. El hilo medio está entre el 2,3 y el 2,4. Fíjense, 2,3 y 2,4. Entonces ya a priori sabemos que es 2,3, y después vemos la cantidad de divisiones que tenemos. Nuestro hilo medio está pasando nuestra E, entonces sabemos que ya es más de 5, y contamos la cantidad de espacio que hay desde la E hasta nuestro hilo medio, que tenemos un espacio, dos espacios, tres espacios. Entonces sería 3 más 5, 8. La lectura del hilo medio es 2,38. Vamos con el hilo superior. Nuestro hilo superior está desde el 2,4 para arriba. Entonces 2,4, y tenemos dos espacios después del 2,4, sería 2,4, 2. Y con el hilo inferior lo mismo. El hilo inferior está del 2,3 para arriba, entonces 2,3, y después contamos la cantidad de espacios que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 espacios.
2, 3, 4. Esas serían las lecturas superior, media e inferior. Y acá vamos a hacer de vuelta otro ejemplo, suponiendo que nuestro hilo medio estuviera por acá en este caso. Fíjense, es 2,38 porque llega hasta acá, porque pasa el 8, pero no llega al 9, ¿sí? Falta un poquito para completar el 9. Y este cuadradito lo dividimos, estimamos como si fuera un centímetro, entonces estimamos cuántos milímetros queda. Acá podemos estimar que queda 0,8, o sea, si en la mitad es 0,5, acá antes de llegar a un centímetro, acá sería un centímetro, antes de llegar a un centímetro sería algo así como un 0,8, ¿sí? Eso es estimación del observador, ¿sí? Entonces nuestra lectura sería 2,38 y esta porción la estimamos, ¿sí? También sería 8. Entonces cuando nosotros leemos, generalmente para ser más rápido, o mientras lo hacemos en las clases de práctico, no siempre tienen un ayudante, pero sí, en las clases de práctico sí. Cuando uno lee, efectúa la lectura, le dicta a su compañero de esta forma, para evitar confundirse con centímetros, decímetros, lo que sea. Siempre es 2,3, o sea, 2,3, y después ya le dictan los números nomás. Si llega hasta acá, 8, y después le dictan la otra porción que falta, ¿sí? 8. Sería 2, 3, 8, 8. Y escribirían esto. De la misma forma, en el hilo inferior, la lectura, para que anote su compañero, sería 2, 3, 4. Listo. Ya se sabe que la coma va después del primer número, ¿sí? Una condición que cumplen estas lecturas es que la lectura superior más la lectura inferior dividido 2 me da la lectura del hilo medio, ¿sí? Operativamente lo que nosotros leemos siempre es la lectura del hilo medio, ¿sí? Uno puede trabajar solamente con esta lectura, pero nosotros en el práctico y a modo de control siempre efectuamos las 3 lecturas, ¿sí? La lectura superior, la lectura media y la lectura inferior. Con la lectura superior e inferior podemos calcular y controlar si hicimos bien la lectura media, ¿sí? Esto también sirve de control en el campo, porque a veces al estar apurados o hacer muchos puntos, tener la vista cansada, por ahí justo le pifeamos cuando leemos el hilo medio, pero si anotamos todas las lecturas, si vemos que este valor está mal o no nos da como tendría que dar, tenemos estos datos para poder controlar, y en una de esas estos datos sí la leímos bien y podemos calcular el valor del hilo medio, ¿sí? La mira o regla se apoya generalmente en un instrumento auxiliar que se llama base. Esta base o sapo también le dicen, es un
una base con tres puntas para apoyarse y clavarse en el suelo. ¿Sí? Ahí no se ve bien la punta, y otra en la otra punta del triángulo para afirmarse en el suelo. Y acá arriba tiene una cabeza como un bulón, pero circular, esférica, ¿sí? Para que sobre ese punto apoyemos la mira, ¿sí? Van a ver que los puntos fijos o las ménsulas que puedan encontrar, bueno, no sé si ya vieron, pero después cuando más adelante vean, los puntos fijos, ménsulas que tengan este tipo de punta en la placa o en la ménsula, es para nivel, ¿sí? Tienen una cota generalmente, no es un punto X y Z, solamente es un punto fijo de cota, lo que tengan esa. Y bueno, ¿cómo se establecen los desniveles? Nosotros nos estacionamos nuestro instrumento, ¿sí? Y posicionamos la mira en los diferentes lugares que queremos saber los desniveles, ¿sí? Este sería el terreno natural, y nuestro nivel, una vez que lo nivelamos, nos va a dar una visual horizontal, ¿sí? Y la diferencia, o sea, tenemos acá un punto, este primer punto es el punto A, y tenemos cualquiera de estos puntos. El desnivel entre este punto y cualquiera de estos puntos va a ser la diferencia entre la lectura de este punto y la lectura de cualquier otro punto, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo rápido acá. Sí, nosotros por ejemplo nos estacionamos acá con nuestro nivel, ¿sí? Nivelamos el nivel esférico y queremos saber el desnivel que hay entre esta tapa de alcantarilla, ¿sí? y acá, y el banco este que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos estacionamos acá, un ayudante coloca una mira sobre nuestro punto, el primer punto que queremos saber, hacemos la lectura, o sea, miramos con el nivel, efectuamos esta lectura que hicimos acá, efectuamos esta lectura, esto es lo que vamos a ver, efectuamos la lectura, hilo superior, hilo medio y hilo inferior, y después el mismo ayudante o otro, pues se puede hacer con la misma mira o con varias miras, coloca la mira sobre el banco o sobre el punto que queramos conocer la diferencia, y nosotros también miramos la mira y efectuamos la lectura nuevamente, ¿sí? Una vez que tengamos las dos lecturas, hacemos la resta de las dos lecturas, y esa diferencia va a ser el desnivel que haya entre la tapa de la alcantarilla y el banquito, ¿sí? El desnivel es siempre desde el punto en el suelo, ¿no? Desde acá, desde el punto de la alcantarilla donde se apoya la mira, y el punto acá en el banco donde se apoya la mira, ¿sí? Ese es el valor de desnivel que nosotros calculamos cuando hacemos la lectura de desniveles.
Y de la misma forma, de todo depende para qué se necesite. Podemos querer conocer el desnivel de varios puntos con respecto a nuestra alcantarilla. Queremos saber también cómo está el camino en relación a la alcantarilla, ¿sí? Entonces el dato de la lectura de la alcantarilla ya lo anotamos, ¿sí? Lo tenemos fijo, y de la misma estación vamos leyendo a los diferentes puntos, hacemos las lecturas y hacemos la resta con la lectura de la alcantarilla, y ahí vamos sabiendo el desnivel que existe, si es positivo o negativo, si el camino está más alto que la alcantarilla o más bajo, y cuánto es esa diferencia, y así con cualquier otro punto que nos interese, ¿sí? Así sabemos el desnivel. Ahora, otra cosa que nos puede servir es para hacer curvas de nivel, por ejemplo. Es similar a esto que hicimos recién. Supongamos que queremos hacer una curva de nivel, queremos curvas de nivel de esto, que sabemos que es una depresión acá en el Parque Campocuá. Entonces vamos a ir poniendo, vamos a ir tomando diferentes puntos. Después van a ver que para hacer las curvas de nivel tenemos que tomar el desnivel de varios puntos, ¿sí?, en el terreno, de una forma repartida, homogénea, ¿sí? Entonces más o menos cada 3 metros, 4 metros vamos tomando desniveles, ¿sí? Por ejemplo, entonces en cada punto efectúo una lectura y a todos los puntos los voy restando, o sea, a cada punto en forma particular hago la resta con el valor de la alcantarilla, y así voy a saber el desnivel que tengo para cada punto en particular, ¿sí? Y así tenemos, haciendo esto conseguimos lo que se llama nube de puntos. O sea, lo que vamos a tener va a ser una cantidad de puntos de lo que tenemos los datos, y de esos puntos, aparte de conocer el desnivel, también podemos conocer las coordenadas polares, que le había dicho que se podían hacer con el limbo horizontal. Si nosotros en donde nos estacionamos y entre el punto que nos estacionamos y la alcantarilla trazamos una línea y lo tomamos como si fuera nuestro eje X, ¿sí?, lo que hacemos es coincidir el cero de nuestro limbo. El limbo del nivel se puede mover, ¿sí?, lo podemos mover hasta que nos quede como que esta dirección es 0 grados, y ahí vamos midiendo los puntos. Cuando hacemos la lectura de este punto, lectura superior, inferior, lectura superior, media e inferior, también anotamos lo que vemos en el limbo horizontal. Hacemos esta lectura, anotamos lo que vemos en el limbo horizontal,
hacemos esta lectura y anotamos lo que vemos en el limbo horizontal. Anotamos lo que vemos en el limbo horizontal. Y entonces vamos a tener, para cada punto, vamos a tener 4 datos, ¿sí? Vamos a tener la lectura vamos a tener hilo superior, hilo medio inferior y el ángulo, ¿sí? A ver. Y entonces tenemos nuestro nivel. Tenemos el ángulo, el desnivel que tenemos en cada punto, y lo que nos faltaría para que sea una coordenada polar, ¿sí? Sería esta distancia, ¿no? La distancia que tenemos desde nuestra estación, de la cual estamos tomando los ángulos, hasta cada punto en particular, ¿sí? Bueno, necesitamos el ángulo y la distancia a cada punto para poder replantearlo de forma polar. Esa distancia se calcula con estas dos lecturas, el hilo superior y el hilo inferior, ¿sí? Van a ver que la distancia de la estación al punto del cual hicimos las lecturas, ¿sí? Esta D es igual al hilo superior menos el hilo inferior por 100, ¿sí? Entonces, si en este caso, por ejemplo, tenemos $2,42 menos 2,34 por 100, 0,08 por 100 quiere decir que esto está a 8 metros, nuestra estación está a 8 metros de la mira, ¿sí? Entonces, por cada punto que tomamos, si hacemos este cálculo, podemos saber a qué distancia está cada punto de nuestra mira. Entonces tenemos el ángulo y con estas lecturas vamos a obtener la distancia a cada punto. Eso sería una nivelación simple, ¿sí? Que desde un solo punto se toman las diferencias a varios puntos, entre varios puntos de una sola estación. Se conoce solamente el desnivel entre un punto y otro, ¿sí? Ahora, una nivelación compuesta, ¿sí?,
sería en el caso que querramos saber, por ejemplo, el desnivel que hay entre la alcantarilla, la tapa de la alcantarilla, y un punto que se encuentra muy lejos, ¿sí? Por ejemplo, acá no se ve, pero acá hay otra tapa de alcantarilla, ¿sí? Está debajo del árbol este. Supongamos que queremos saber el desnivel entre que existe entre esta tapa de alcantarilla y esta tapa de alcantarilla, ¿sí? Fíjense que para empezar nada más, la distancia que existe es de 238 metros más o menos, y nuestro nivel tiene una visual óptima quizás de 150 metros más o menos, 200 forzando mucho la vista. Quiere decir que la distancia máxima que nosotros podemos estacionar, ¿sí?, es a 200 metros más o menos, 150, 200 metros, la distancia máxima, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener que hacer una estación intermedia y todas las que sean necesarias hasta que lleguemos a nuestro punto final, ¿sí? Eso está graficado de esta forma, ¿sí? El punto A sería nuestra alcantarilla inicial y vamos haciendo estaciones intermedias hasta llegar al último punto, ¿sí? Entonces lo que vamos haciendo es calculando desniveles parciales, ¿sí? Y después la suma de esos desniveles nos va a dar el desnivel total entre A y el punto E, ¿sí? Entonces, una cosa es el desnivel. El desnivel es solamente la diferencia que existe entre un punto y otro, ¿sí? Ahora, que el punto tenga una altura específica, un número específico de altura, se denomina cota, ¿sí? Cota es la altura del punto, ¿sí? Por ejemplo, dice la distancia vertical desde el plano de comparación hasta el punto del terreno. Este plano de comparación es un plano imaginario o no, porque por ejemplo los puntos de nivelación del IGN tienen como plano de comparación, bueno, no recuerdo si es el IGN o del MOP, tiene como plano de comparación el cero del mareógrafo del Mar del Plata, ¿sí? Entonces tienen un punto que lo toman como cero y después lo trasladan, pero este plano de comparación vamos a tomarlo como si fuera imaginario. Entonces nosotros podemos ponerle la cota que querramos a un punto que querramos o no nos dan una cota. Pero por ejemplo, nosotros queremos para el caso nuestro de nuestra nivelación en el práctico, nosotros le ponemos una cota arbitraria a nuestro primer punto, ¿sí? Una cota de 50, ¿sí? Quiere decir que la altura de ese punto hasta nuestro plano de comparación es de 50 metros, ¿sí? Sería la cota, y tomamos ese punto como dato, como punto fijo, ¿sí? La cota de ese punto es 50, y desde ahí vamos trasladando los desniveles, calculando los desniveles o las cotas de estos puntos según vayamos necesitando. Entonces, a ver, ya tenemos un ejemplo gráfico numérico. Fíjense lo que les decía, el plano de comparación es un plano imaginario. Este es nuestro punto del que comenzamos, ¿sí?
el punto A hasta el piso, ¿sí? Hasta el terreno, hasta la tapa de la alcantarilla, tenemos 50 metros, ¿sí? Que es el punto, es la distancia que nosotros establecimos arbitrariamente y es un dato, ¿sí? Ahora nosotros estacionamos nuestro instrumento acá, verticalizamos y miramos por la mira que está apoyada sobre ese punto, ¿sí? La mira me dice que tiene 1,20 de altura, ¿sí? Ese 1,20, fíjense, tenemos 50 es el plano de comparación hasta el piso, hasta el punto en el piso, y 1,20 hasta la visual de nuestro instrumento, ¿sí? Esa visual de nuestro instrumento, que en realidad es un plano, ¿sí? Porque si nosotros giramos el anteojo de nivel, generamos un plano, ¿sí? Ese punto, o sea, ese plano tiene una altura, ¿sí? La altura de ese plano visual, le vamos a llamar, la altura de ese plano visual es esta altura, 50 más 1,20, ¿sí? Plano visual 51,20, ¿sí? Es esta altura. Y ahora colocamos nuestra mira en un punto B, ¿sí? En un punto B cualquiera, y cuando hacemos la lectura vemos que la lectura nos dice 2,40, ¿sí? Nos dice la lectura de B .40, ¿sí? La cota del plano visual es 51,20, ¿sí? Vamos a establecer primero acá, entonces anotar esto que... Bueno, decíamos que definíamos que era el plano visual. El plano visual era este que está acá, que es por el cual hacemos las observaciones con el nivel, ¿sí? Que es horizontal, ¿sí? Y nuestro plano de comparación es imaginario, ¿sí? Es este que está acá abajo. Entre el plano visual y el plano de comparación tenemos estas dos distancias. Lo primero, que es dato, que es la cota del punto, ¿sí? La cota del punto es 50, ¿sí? Esta sería la cota. Esto es cota. Y lo que va desde el piso hasta el plano de comparación, que es lo que nosotros leemos, es la lectura de A. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nuestra cota del plano visual va a ser igual a la cota del punto más
la lectura del punto, ¿sí? Cota del plano visual igual a la cota del punto más la lectura que tenemos del punto, ¿sí? Esa sería la cota del plano visual. Una vez que tenemos la cota del plano visual, que es 51/20, ya podemos obtener la cota de cualquier punto que visemos desde esa estación, ¿sí? Por ejemplo, visamos el punto B, nosotros leemos en el punto B, tenemos la lectura del punto B, ¿sí? Que sería 2,40, y tenemos también como dato la cota del plano visual que recién calculamos. Lo que necesitamos acá saber es, la incógnita en este caso sería la cota del punto B, o sea, la distancia desde el punto B en el piso hasta nuestro plano de comparación. Entonces, si nosotros tenemos esto como dato de esta ecuación, tenemos como dato la cota del plano visual y también tenemos la lectura de B. Entonces despejamos la cota del punto B, esta sería la cota del punto A. Entonces la cota del punto B va a ser igual al plano de comparación menos la lectura del punto B, ¿sí? Que es esto que estamos viendo acá. La cota del plano visual sería todo esto, y si nosotros queremos saber solo esta distancia, sería la cota del plano visual menos esto que es la lectura del punto B. Entonces así obtuvimos la cota del punto B, ¿sí? Y ahora hacemos otra estación, la estación E2, estación intermedia, y ahí se repite lo que acabamos de hacer recién, ¿sí? Nosotros, ¿qué hicimos recién? Nosotros recién obtuvimos este dato en el punto anterior. Ese dato lo establecimos nosotros, ¿sí? Era un dato, y en este caso ya lo generamos, lo calculamos, ¿sí? Entonces, al ya tener esta información, ya podemos hacer la misma operación que hicimos recién, ¿sí? Estacionamos el instrumento, visamos la mira que está sobre el punto B y visamos la mira que está sobre el punto B
y tenemos que hallar la cota del plano visual, ¿sí? Para cada estación va a haber un plano visual diferente, ¿sí? Entonces en cada estación uno tiene que calcular el plano visual, ¿sí? Estamos en la estación 2. Para la estación 2 el plano visual va a ser la cota del punto B más la lectura del punto B. Toda esta magnitud. Que sería 48,80 más 1,40. Esa sería nuestra nueva cota de plano visual. Y de vuelta miramos el punto que queremos, el punto nuevo al que queremos calcularle la cota, que es el punto C. Colocamos la mira sobre el punto C, hacemos la lectura de la mira en el punto C y con la misma fórmula lo ocupamos acá. La cota del punto C va a ser igual al plano, la cota del plano visual menos la lectura del punto C, ¿sí? Cota plano visual menos esto me da la cota del punto, ¿sí? Y así se repite todas las veces que sea necesario, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en este caso se hicieron un montón de estaciones porque era muy largo el trecho entre un punto y el otro. O también puede ser que sea corto la distancia, pero que haya desniveles muy grandes, ¿sí? Porque, por ejemplo, fíjense en este caso, voy a dibujarlo acá. Yo me estaciono ahí, pongo una mira acá y fíjense que, como vimos, todo está sujeto al plano visual. Fíjense que mi plano visual es horizontal y esto va a ser lo máximo que yo puedo ver con el plano visual, ¿sí? O sea que aunque esta distancia sea corta, la distancia del punto A y punto B sea corta, si hay variables de altura muy grandes, más que la del plano visual, yo voy a tener que ir haciendo estaciones intermedias, ¿sí? De manera que me permita ver la regla con el plano visual, ¿sí? El plano visual, ¿sí? Y así ir haciendo de forma escalonada, ¿sí? Por eso está este dibujito así. Puede ser que esto, si estuviera en línea recta, se podría hacer con 2 estaciones o con 3 estaciones,
pero al tener mucha diferencia de altura se tienen que agregar varias estaciones, y entre A y B, entre B y C, se va repitiendo esto que fuimos haciendo acá, ¿sí? De hallar el plano visual y restarle la lectura del punto en el cual queremos saber la cota, y así vamos hallando la cota de cada punto. Puede ser que no nos interese la cota de cada punto intermedio, porque en definitiva nos importa solamente el A y el I. Entonces lo que hacemos es se van anotando todos los valores, ¿sí? Pero al final se van sumando y restando los desniveles para obtener el desnivel que hay entre A y I. Pero después van a ver en la planilla mañana, en la planilla vamos anotando todos los valores y ya lo vamos calculando, y entonces tenemos la cota de cada punto y ya podemos ir controlando en la planilla, ¿sí? Porque si por ejemplo acá vamos nivelando, como ven todo está encadenado, ¿sí? Si en algún momento cometemos un error, el error se va a trasladar hasta el final, ¿sí? Entonces es mejor tener todo anotado para después poder controlar en qué punto se cometió el error, y de última volver a medir solamente desde ese punto y no tener que hacer todo el camino completo nuevamente. Y por último les muestro acá en el dibujo, se ve como que todas las estaciones están alineadas, ¿sí? En una línea recta. En la nivelación no es necesario que esté todo en línea recta. Entre el punto A y el punto I, que tenemos acá en el ejemplo, ya puede ser un recorrido de esta forma, ¿sí? Casi recto. Puede ser de esta forma, en zigzag, o pueden rodear, ¿sí? Acá está el punto A y el punto I, pueden rodear e ir por otra parte y después llegar al punto I. Por todos los caminos le tiene que dar la misma cota en el punto I y la misma diferencia de altura entre A y I. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que obviamente en este caso, el caso naranja, vamos a tener muchas más estaciones y por lo tanto en cada estación podemos ir cometiendo errores operativos. Entonces mientras menos estaciones tengamos, menos errores operativos podemos cometer, ¿sí? Lo ideal es hacerlo con las menos estaciones posible, pero si se toman todos los recaudos y el instrumento no tiene error, de cualquier camino que elijan les tiene que dar el mismo nivel entre A y el punto I, ¿sí? Y otra cosa es que también puede suceder que el punto A y el punto I sean el mismo punto. ¿Qué quiere decir? Que se hace una nivelación cerrada, se llama. Se empieza mirando el punto A y se hace un recorrido, ¿sí? Por ejemplo, no sé, es un círculo de 100 metros más o menos, y se vuelve, o sea, en realidad esto es un círculo, pero lo que se utiliza es este es un círculo para graficar, pero se utiliza por ejemplo para comprobaciones de rutas. Por ejemplo, si tenemos que medir desde el comienzo de una ruta, vamos midiendo, llegamos al final de la ruta, supongamos que hicimos 2 kilómetros, y si después volvemos a medir desde el punto I y medimos la vuelta, ¿sí? Y volvemos hasta el punto A, esto que está acá sería lo mismo que esto, pero en forma achatada. Acá se ve más gráficamente
que vamos y volvemos, ¿sí? Si comenzamos en el punto A, seguimos y volvemos nivelando hasta el punto A, al final el desnivel nos tiene que dar 0, ¿sí? Porque fuimos y volvimos al mismo punto, ¿sí? Con la misma cota. El punto A tiene la misma cota que cuando volvimos, así que una forma de controlar es que nivelemos todo, volvamos hasta el punto A, y en el punto A nuevamente la cota que calculamos después de hacer toda la nivelación nos tiene que dar la misma cota y el desnivel 0, ¿sí? Bueno, eso vamos a ver hasta ahora, y no sé si mañana, Valeria, o la semana que viene, no sé, vemos lo otro, ¿sí? Lo que es error de... Vamos a ver la planilla de las nivelaciones y lo que es error de el error de Zenit. Mejor si hacemos mañana, Bueno, porque la semana que viene tenemos exámenes. ok. Entonces, está. Entonces la semana que viene, mañana vemos el uso de las planillas y de cómo se anotan estos valores, y el error de Zenit, cómo se halla y cómo se corrige.